el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Los talentos pudieran estar quizás en otro sitio, pero ellos escogieron servirte, Señor amado, y honrarte con sus vidas, mi Dios. Te pido encarecidamente por cada una de sus peticiones, por sus familiares, por sus hijos, por sus nietos, mi Dios, que tú los cubras con tu manto precioso, Señor. Tú hagas un muro de fuego alrededor de cada uno de ellos. Tú hagas, como dice la palabra, contención a prueba de lenguas, mi Dios. Has hecho Dios por su pueblo, y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias. Dios bendiga a todos en esta mañana. Estamos contentos de estar en su casa una vez más. Yo creo que esta dinámica, esta práctica de los lunes, como que conforta, renueva fuerza, a pesar de que uno está en los domingos, el día que creo también. Pues, ahora, es bueno venir a la casa del Señor y poder disfrutar de las bendiciones del Señor. Y es bueno también cuando sabemos que ustedes se levantan en la mañana, nos levantamos en la mañana y ya venimos con esa actitud del hogar a darle al Señor lo mejor de nosotros, nuestra adoración, nuestra alabanza, y sabemos que Dios la recibe con agrado. En la mañana de hoy vamos a conversar de ese pasaje de Génesis, en el capítulo 6, para el que quizá no me ha visto mucho, yo participo en el servicio normalmente en el servicio de las 8 de la mañana, ya que pues habemos tres servicios aquí, nos unimos y tenemos esa dinámica muy linda en el Señor. Y Génesis, vamos al capítulo 6 de Génesis, unos pasajes que es muy conocido, pero queremos traer una corta reflexión de ese pasaje. Es probable que yo me vaya un poquito antes a cuando usted, porque tengo
un asuntito que atender allá en Humacao. Vamos a los versículos 8 y 9. Génesis 6, 8 al 9. Dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Noé halló gracias ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Cuando nosotros examinamos esa porción escritural, nos viene dando un relato, nos viene ilustrando, nos está dando una radiografía antes de Noé, que las cosas estaban bien malas. Es tan así que las cosas estaban tan tremendas ante la humanidad, la sociedad, pero también ante Dios. Porque los versículos antes a eso dice, uno, que Dios se había arrepentido. Esas son palabras mayores. Y antes de ese versículo dice la palabra del Señor que lo que había en la tierra era maldad en los hombres, en los seres humanos. Así que usted tiene que elaborar un panorama en su mente. Quizás no se le sea muy difícil, porque en estos días nosotros está difícil la cosa. Pero yo quiero que usted se ubique en tiempo y espacio para pensar que las cosas en aquel momento estaban tan dramáticas, tan difíciles para la sociedad que se estaba levantando, que Dios estaba pasando revista sobre una sociedad perversa, sobre una sociedad difícil, sobre una sociedad que no tenía escrúpulos, que no había medición de lo que Dios había dado, porque ante sus ojos la naturaleza daban testimonio de la creación y del Creador. Mas sin embargo, la sociedad estaba perversa. Pero hubo un frenazo de Dios por un personaje, Noé. Noé hizo frenar a Dios. Y dice el versículo que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es interesante porque cuando nosotros vemos esta frase y examinamos detenidamente esta extraordinaria frase, y halló gracia ante los ojos de Dios, y en otras instancias, y le dio gracia ante una u otra persona. Esas dos expresiones me llevan a mí a pensar, sin lugar a duda, que es una expresión que me impulsa, me lleva a una reflexión, que algo distinto tiene que haber estado haciendo este personaje, esta mujer. Pues en otras ocasiones lo habla de una u otras mujeres en la palabra del Señor, que algo distinto estaban haciendo para llevar a Dios y que se expusiera esa expresión en la palabra, y que nos lleve a nosotros a hacer en esta mañana una reflexión sobre tal expresión. Porque lo que nos invita a nosotros es que hay posibilidades de que el ser humano, en medio de una turbulencia, en medio de una sociedad perversa, hay esperanza de que el hombre y la mujer se puedan levantar por encima de cualquier situación y dar testimonio de que verdaderamente nosotros andamos con Dios. Y en medio de la sociedad que nos puede empujar a que nosotros tomemos modelos, que la sociedad nos puede impulsar o nos trate de opacar o nos trate de asimilar en medio de la perversidad y en medio de la maldad, en forma erguida nosotros nos podemos levantar y expresar que hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué podemos decir esto? Por nuestras acciones, porque accionamos para hacer todo lo posible por imitar al Maestro, por imitar a Cristo, por llevar un mensaje distinto en medio de la sociedad.
Cuando miramos, hay distintos personajes que nos podemos tomar de ejemplo. En Génesis 39:21 dice que José lo puso en gracia ante el pasaje que sigue. Dice que Samuel crecía en gracia ante Dios y los hombres. Dice que Ruth también halló gracia ante los ojos de aquella sociedad. Dice también del maestro que Jesús crecía en gracia ante Dios y los hombres. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué halló gracia Noé ante los ojos de Dios? ¿Por qué? La palabra levanta inmediatamente y dice que fue varón justo y era perfecto en sus generaciones. Pero la palabra nos dice más. Cuando comenzamos a estudiar la palabra y comenzamos a recoger pasajes que dan testimonio de este varón, dice que distinguía a Noé. En el versículo 6, 9, la parte B, dice que siempre anduvo fielmente con Dios. En otras palabras, era un hombre decidido a agradar a Dios. A pesar de que lo que él veía era adverso e invitaba a un comportamiento quizá adverso ante Dios, la palabra de Dios nos establece que él estaba decidido a agradar a Dios. En otras palabras, anduvo fiel, anduvo leal a Dios. Entonces nosotros tenemos que pensar que lo que se hablaba antes de Noé, de lo que Dios había hecho, de la creación, Noé siempre entendió que había ese ser supremo que se merecía honra, que se merecía gloria, que se merecía respeto, que él entendía que la sociedad estaba andando de espalda a quien, a aquel que se merecía toda honra. Por eso es que el Salmo 31:23 dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. Cuando usted le es fiel a Dios, Dios le va a cuidar, Dios se va a encargar de ponerle un cerco a usted, a lo suyo, a su familia, porque Dios honra a los que le honran. Lucas 16:10 dice que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero nos dice más la palabra del Señor. ¿Qué distinguía a Noé? La palabra en Hebreos 11:7 se levanta de esa porción que era hombre de fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otras palabras, que cuando Noé escuchó la voz de Dios, se pone en posición de escuchar y de saber que sus acciones eran de cosa de loco. Porque ante una sociedad que estaba caminando en otro rumbo, las acciones de Noé iban a ser criticadas. Por eso es que dice el pasaje, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Cuando se estaba hablando de lo que veía, poder Noé expresar a alguien, decirle: mira, viene esto, la gente dice: este hombre está loco. Mas sin embargo, su fe, su convicción, le hizo entender que iba a tener un respaldo rotundo del que lo había enviado. Es bien importante eso, hermano y hermana. Cuando nosotros podemos andar en esa convicción de fe, que Dios nos ha hablado, que Dios nos está respaldando, y que usted, aunque en su hogar todo pueda girar adverso, aunque usted pueda ver a su esposo, pueda ver a sus hijos andando en lo adverso, andando en lo distinto que usted quiera, mas su fe y su convicción declaran en forma erguida de que las cosas han de ser diferentes. Eso envía un mensaje poderosísimo. Nos dice más la palabra del Señor de este personaje. Dice que fue hombre justo. Cuando usted busca en Génesis 7:1, dice
dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Levantarse en una generación totalmente difícil, donde el cuadro, el panorama, voy más, los paradigmas en aquella sociedad estaban todos torcidos. Mas sin embargo, en la convicción, en la mente, en el pensamiento de Noé, había un paradigma superior que solo su fe lo tomaba de modelo para él andar diferente y poder Dios expresar de Noé que era un varón justo. Qué interesante. Qué interesante. Cuando yo comencé a preparar estas cortas palabras, yo decía: wow, Señor, wow, todo lo que Noé tenía alrededor era difícil, era adverso, era negativo, era maldad. Mas sin embargo, él tenía una convicción. Noé tenía una convicción. Bueno, es tan grande la convicción que tenía Noé que frenó a Dios. Dios tenía un pensamiento casi ya completo de lo que iba a hacer. Mas sin embargo, miró a Noé y tuvo que frenar. Nos dice, es que cuando usted busca la palabra, usted comienza, es tan poco lo que se lee de Noé, por sin embargo, en lo poco que se encuentra de Noé, wow, hermano, nos da nueva fuerza hoy lunes, a de que en medio de una sociedad tan difícil, tan adversa, nos llena de ánimo y de fuerzas para levantarnos y decir: en Dios hemos confiado. Hemos hallado gracia en los ojos de Dios y Dios está de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, hermano, ¿quién podrá con nosotros? En Génesis 6:9 nos dice también que era hombre honrado. No era un hombre honrado entre su gente. Y cuando usted busca esa palabra, honrado, se traduce como perfecto. Se traduce como una persona distinguida. Se traduce como una persona que está por encima en términos de su carácter, de su comportamiento, de todo lo que está a su alrededor. Noé era la diferencia. Noé no era divino. Era un ser humano que entendió que se podían hacer las cosas diferentes. Como usted y como yo. Usted y yo hemos entendido que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que nuestro modelo en la palabra que nos da la palabra es Cristo, que nosotros todos los días nos levantamos con el buen deseo de acercarnos al mejor ejemplo que nos da la palabra, a Cristo, que nuestras acciones, como accionamos, estamos determinados a modelar a Cristo. Cuando podemos y examinamos este comportamiento, podemos concluir que Noé fue y es un modelo que Dios utiliza para establecer que el hombre y la mujer, cuando deciden andar con Dios, pueden actuar en fe, ser justos, ser honrados y ser obedientes. Cuando usted se lee el pasaje de Ezequiel 14:14, nos dice, tomando Dios como ejemplo, y aun si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, solo ellos se salvarían por su justicia. Lo afirmo yo, el Señor Omnipotente. Wow, hermano, mira qué cosa tan tremenda. Un ejemplo que Dios utiliza para resaltarlo, exaltarlo, por su comportamiento, por su forma, cómo se movió, cómo se comportó en medio de una sociedad totalmente adversa. Yo creo que también nosotros podemos hacerlo. Yo creo que nosotros también tenemos el respaldo de Dios para levantarnos y por nuestro comportamiento hacer la diferencia.
tiene que haber una distinción en el caminar con Dios. En medio de una sociedad de espalda a Dios, la palabra dice que Noé agradó a Dios y halló gracia en los ojos de Dios. El caminar con Dios tiene que ir acompañado de la obediencia, de hacer misericordia y hacer justicia. Y yo veo a Noé accionando de esta manera, actuando en justicia, porque el mensaje que él quería era que todo el mundo también se salvara con él. El mensaje de misericordia, porque él entendía que el obrar para con los demás había esperanza para aquel pueblo también. Por eso es que Miqueas 6:8 dice: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que podamos accionar en misericordia, en justicia y humillarnos ante Él. En otras palabras, reconocer a Dios sobre todo. Ahora, cuando nosotros miramos esto, ¿qué resultado podemos obtener de andar bajo su gracia? Te permite entender la visión de Dios sobre tu vida. Si miramos nuevamente el ejemplo de Noé o de José, vemos que fueron fieles a la visión de Dios. Sus vidas prueban que la visión apartan a la gente del pecado. Cuando usted está metido, cuando usted está insertado en la visión de lo que quiere Dios para tu vida, el pecado llega, más tu mente, tu convicción, todo tu ser está conectado a la visión de Dios. Y es un repelente para el pecado, para todo lo que pueda venir. Por eso es que Noé estaba convencido. No, a mí una voz del Creador me dijo que hiciera un arca, que hiciera una u otra cosa, y yo estoy metido en la visión de Dios. Yo estoy metido en lo que Dios quiere que yo haga. No es, ¿tú estás loco? No, yo estoy convencido que Dios me está guiando, que algo ha de venir, mas yo estoy dentro de la visión de Dios. Cuando usted está dentro de la visión de Dios, usted va a impactar a su hogar, usted va a impactar a sus hijos, usted va a levantar defensa contra todo lo que se pueda levantar en su hogar, porque usted está entendiendo que la visión de Dios es lo mejor para su vida. Wow, qué gran Dios. En Proverbios 29:18 dice: donde no hay visión, pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a su ley. Porque le creyeron en lo que Dios le había mostrado. Se mantuvieron constantemente fieles y leales hacia todos con los que se relacionaban, especialmente hacia Dios. Las personas que sean fieles a la visión de Dios disfrutarán ¿de qué? De su favor y del favor de las demás personas. Por eso es que dice la palabra del Señor que Samuel crecía ante Dios y ante los hombres. Porque Dios te va poniendo en gracia, te va abriendo puertas. Donde quiera que tú vas llegando, tú vas a hacer la diferencia. Esa es mi oración todas las mañanas. Mi oración todas las mañanas: Señor, que yo pueda caer en gracia ante Dios, ante ti primeramente y ante los hombres, ante los seres humanos. Señor, que tú abras puertas donde se cierren, que tú las abras. Donde se puedan levantar contra uno, Señor, que tú elimines todo obstáculo. Hermano, experimentar esa hermosura de Dios, de que cuando usted ya le han dicho, ya le han dicho de antemano que no es posible, no va a ocurrir, no puede ser, no lo intente. Mas sin embargo, cuando tú estás, Señor, voy contigo, y cuando tú ves derrumbado todo, cuando te facilitan las cosas, cuando tú dices: Señor, wow, tú eres poderoso, porque uno ve que Dios está obrando a favor de cada uno de nosotros. Eso lo hace Dios.
Mire, hermano, las personas que sean fieles a Dios tendrán éxito en lo que emprendan, en sus empresas, en sus hogares. Al final verán realizada su visión, siendo vindicados, no importa las adversidades que hayan tenido que enfrentar. Cuando entras en crisis, cuando entramos en crisis, que nos llega a todos, como humanos que somos, la experimentamos, pero entonces podemos recurrir a la visión, podemos recurrir y no desenfocarnos. Mire qué interesante, qué ejemplo más interesante nos da la palabra del Señor. Cuando miramos la historia de Moisés, al llegar frente al Mar Rojo, las condiciones no eran las ideales, no eran las mejores. Moisés estaba en un problema crítico. Tenía un ejército detrás, tenía un pueblo imprudente, tenía el Mar Rojo al frente. Así que todo lo que estaba rodeado de Moisés era adverso. Mas sin embargo, Moisés tenía varias alternativas. Mas sin embargo, en medio de la dificultad había una palabra, había una visión. ¿Y cuál era la visión? Vamos a ver. Si vamos a Génesis 50, 24, ahí había una visión dada. Había una palabra dada. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. En medio de la dificultad que tenía Moisés de frente, había una palabra dada profética que tuvo que Moisés recurrir a ella para andar en fe y proseguir hacia adelante. Había una palabra dada al pueblo, había una palabra dada a esa generación. Y en Hebreos 11:22 vemos su confirmación, donde dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Qué importante, hermano, cuando las cosas nos vienen y entramos en crisis, que podamos entrar en lo que dijimos, entrar y entender la visión que Dios tiene para nuestra vida. Qué importante, aunque veamos la situación económica difícil, poder entender que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Cuando vemos las cosas adversas, podemos entender que tú y tu casa servirán a Dios. Que podemos entender que Dios está, que podemos andar insertados en la visión que Dios tiene para todos nosotros. Que Dios nos ha de respaldar, que Dios nos ha de ayudar en medio de la dificultad. En momentos donde toda la adversidad se nos viene encima, solo la palabra profética dada, la visión dada, su palabra nos sacará del pozo de la desesperación y afirmará nuestros pies. Qué bueno cuando podemos ver que cuando andamos como andó Noé, que la palabra de Dios nos dice que él agradó a Dios porque se mantuvo fiel, que él pudo mantener confiado y en fe de la visión de lo que Dios le había encomendado, que pudo ser distinto a todo el que estaba a su alrededor, que pudo también ser honrado entre su gente, y que en todo tiempo fue obediente a lo que Dios le envió. Mire, hermano, cuando nosotros podemos ejemplificar todas estas cualidades en nuestras vidas, yo no tengo duda de que Dios seguirá peleando por nosotros, de que Dios continuará abriendo puertas para que nosotros crucemos en seco y que nosotros podamos gritar a voz en cuello que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Te invito a ponerte en pie en esta mañana. Santo es tu nombre, santo es tu nombre, santo es tu nombre, Señor.